Uy. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en ADIPA. Hoy me encuentro con la docente Francisca Vergara, quien es médica psiquiatra de niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en psicología clínica infanto-juvenil. Hoy nos convoca la temática de nuestro próximo curso, nuestra docente será la encargada de dictar. El curso es Psicofarmacología Clínica en Infancia y Adolescente para el trabajo interdisciplinario en salud mental. Antes de partir, ¿cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Camila. Espero que tú también. Muy bien, muchas gracias. Mi primera pregunta sobre este tema es la siguiente. ¿Cuáles son los principales mitos o creencias respecto a la psicofarmacología de niños, niñas y adolescentes? Bueno, generalmente está como el mito de que no se le puede dar medicamentos como de índole psiquiátrica a los niños pequeños, de que siempre es algo dañino y por otro lado de que puede causar adicción, ¿ya? Esa yo creo que sería como, quizás ahí mencioné más de uno, digamos, pero es como entre los miedos y los mitos, digamos, porque uno entiende que es lógico que las personas que están al cuidado de niños o niñas tengan susto de administrar un medicamento que saben que va a actuar en el cerebro, ¿ya? Sobre todo porque los psicofármacos, incluso para personas adultas, también hay sustos y cosas y hay uso abusivo de algunas sustancias, ¿no es cierto?, psicoactivas, entonces es esperable que se piense, digamos, que eso pudiese ser peligroso en la infancia y en la adolescencia. Creo que es un mito que viene del miedo, pero es un miedo que es comprensible. Eso. Para ir ya como más directo al tema, le quería consultar de qué aspectos de los niños y adolescentes se consideran antes de pensar en la psicofarmacología. Uh-huh. Bueno, generalmente nosotros como psiquiatras de niños y adolescentes tenemos que hacer siempre una evaluación clínica que generalmente es en equipo, ¿ya? O sea, en general nosotros atendemos en equipo con una psicóloga, un psicólogo infanto, con terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, en fin, entendiendo que abordar como la complejidad del desarrollo mental no es posible a través de una sola persona, digamos, y por lo tanto, generalmente cuando pensamos en algo clínico que requiriera un tratamiento en un niño, pensamos primero en las alternativas terapéuticas que no son con medicamentos, ¿ya? En terapia psicológica, terapia ocupacional de cierto tipo en específico, según la situación del desarrollo, fonoaudiología, en fin. Y cuando ese tipo de terapia no es posible porque el chiquillo está muy grave, por ejemplo, tiene muchos síntomas agudos, está en riesgo de su vida, o ha tenido una terapia por cierta cantidad de tiempo y lamentablemente ha avanzado, pero el avance se ve limitado por lo sintomático, ahí es donde uno hace una evaluación diagnóstica más profunda y dice, bueno, podría ser una opción darle medicamento, y por supuesto que eso va a depender del desarrollo del chiquillo y de la situación clínica en la que esté o qué diagnóstico sea el que estamos hipotetizando. Una consulta que me surgió al revisar los módulos que iba a abordar este curso era sobre los principales usos de la psicofarmacología en infancia y adolescencia. Y por eso apunta mi pregunta. ¿Cuáles son esos principales usos? Claro, bueno, en general hay cuadros clínicos que son más frecuentes en infanto-juvenil. Y a esos cuadros clínicos o diagnósticos más frecuentes es donde generalmente nos toca intervenir como médicos, psiquiatras y dar algún medicamento. Por ejemplo, uno de esos cuadros, uno de esos diagnósticos son los diagnósticos en general de los trastornos del neurodesarrollo, o sea, distintos cuadros en donde el desarrollo del cerebro ha tenido alguna alteración en el camino y eso ha provocado algún cuadro clínico como por ejemplo el trastorno por déficit atencional, el trastorno del espectro autista, las discapacidades intelectuales o las alteraciones en el funcionamiento intelectual de esa línea. En fin, como esos cuadros en particular tienen, no siempre, pero en varias veces, digamos, la necesidad de abordarse con tratamientos farmacológicos que son tratamientos biológicos finalmente, ¿no es cierto?
para poder como poner en equilibrio algunas cosas que como que la neurotransmisión cerebral no logra por sí sola. Ya esa es un área, digamos, yo diría importante en que nos toca intervenir farmacológicamente, por supuesto no como primera opción necesariamente, pero en la que necesitamos acompañar equipos con un tratamiento farmacológico en un proceso terapéutico. Otra área importante, digamos, de tratamiento farmacológico en términos de uso de tratamiento farmacológico en niños y adolescentes son los trastornos más reactivos a cosas, como por ejemplo los episodios depresivos, ¿no es cierto? Que, claro, son más frecuentes en adolescentes, pero que igual se pueden presentar en edad escolar, bueno, incluso antes, pero es más común desde la edad escolar, o los trastornos ansiosos, donde hay varios subtipos, digamos, que también, si bien son a situaciones o reactivos a situaciones, los chiquillos algo traen, digamos, desde el temperamento, desde el desarrollo de su personalidad, desde su biografía y las cosas traumáticas que han vivido, que los predisponen a cuadros ansiosos o depresivos más sintomáticos, más intensos, que quizás no andan solo con una terapia psicológica, ¿ya? Y quizás otro grupo, digamos, de tratamiento farmacológico que es común son chiquillos que han vivido algunas situaciones traumáticas muy intensas. Estoy pensando en chiquillos que han estado expuestos a abuso sexual infantil o trauma infanto-juvenil por violencia intrafamiliar o maltrato, en que inevitablemente se alteran muchas cosas del desarrollo, ¿ya? Particularmente en la personalidad, y hay hartos síntomas relacionados con el ánimo, con el control de impulso, con síntomas del sueño, con incluso concentración, con memoria. Y eso a veces, si bien no tiene un tratamiento farmacológico que haga que se cure todo lo traumático, no existe eso, pero participamos también junto con las psicoterapias, que son la base del tratamiento en ese sentido, en ese tipo de situaciones. Participamos también muchas veces en poder regular algunos de esos síntomas que pueden ser muy, muy invalidantes, ¿ya? Yo diría que esas áreas, esos son partes importantes de los que nos toca, lo que nos toca atender. Obviamente que hay muchos otros cuadros clínicos, pero ahí yo diría que hay un uso en específico súper claro, digamos. Y respecto a los más pequeños, ¿hay una edad mínima aconsejable para el uso de fármacos? Claro que sí. O sea, generalmente nosotros usamos medicamentos, cuando usamos medicamentos en niños pequeños, ¿ya? Lo hacemos generalmente en chiquillos que tienen trastornos del neurodesarrollo, como trastornos del espectro autista, que tienen muchos síntomas muy disfuncionales, que incluso hasta la terapia es difícil de hacer por estas crisis conductuales, reacciones a la frustración muy, muy intensas, en fin. Y en general hay harto, digamos, respaldo para usar fármacos que sean seguros a partir de los 5 años con bastante tranquilidad. Antes de eso, efectivamente, en un uso con un poquitito más de cuidado, muy por especialidad y en casos más excepcionales, en chiquillos a partir de los 3 años, ¿ya? Pero sería algo bastante más excepcional. Yo te diría que en general, en términos de estudio, de como, en el fondo, aprobaciones de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, la FDA, desde los 5 en adelante hay fármacos como ya etiquetados para trastornos del neurodesarrollo, como el espectro, por ejemplo, para manejar irritabilidad e impulsividad en casos más graves, digamos. Pero ese como que sería el escenario. Siempre, obviamente, todo va a depender de la evaluación clínica y también de la evaluación de la parte orgánica. Nosotros necesitamos muchas veces, a veces las personas creen que las crisis conductuales solo son porque el niño se quiere portar mal, digamos, y la verdad es que a veces las crisis conductuales están asociadas a algún problema también metabólico en la sangre, algún problema también cerebral, como algunos tipos de epilepsia que tienen síntomas psiquiátricos. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones, las hacemos también con toda esa profundidad, ¿ya? Además de la clínica, la entrevista, evaluar el juego, el contacto con otros y hacer una historia del desarrollo. Perfecto. Ya con esta gran introducción al tema, le quería preguntar puntualmente qué aspectos se van a revisar en el curso. Uh-huh. Bueno, la idea fue planificar un curso amable. La psicofarmacología siempre puede ser árida, digamos, como tema.
y más en niños y adolescentes, ¿ya? Por lo tanto, tratamos de pensar en un programa amable que justamente abra la discusión a personas que no son médicos necesariamente, sino que psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, digamos, otros profesionales de la salud mental que están día a día en contacto con equipos en donde se usan fármacos y que muchas veces se sienten como un poco en signo de interrogación gigante: ¿y por qué no le han dejado este fármaco? ¿Para qué servirá esta cuestión? Y no siempre están los espacios para hablar de las decisiones clínicas relacionadas con los fármacos, y a veces no es que no estén los espacios, está a la disposición, pero no está el tiempo tampoco para explicar a profundidad como las vías neurobiológicas que están implicadas, qué neurotransmisores, por qué este tipo de fármaco que se llama antipsicótico se usa para alguien que no está psicótico y se usa para otro tipo de cosas en otras dosis, digamos. Entonces la idea fue generar como una barrida, digamos, de los fármacos que usamos más normalmente, digamos, lo más habitual, entender cada grupo farmacológico y poner ejemplos de algunos fármacos en específico, explicar su uso y explicar como un poco los mitos o las alarmas que hay como a nivel internacional en la investigación como más científica, pero también darle una mirada práctica para que las personas podamos hablar en equipos un poco de manera más pareja entre todos, ¿no es cierto? Ese es como el resumen de la intención del curso. Obviamente que tenemos que ver que los participantes sientan también esa acogida, digamos. Entonces los invitamos a participar este miércoles 17 y sábado 20 de agosto. La invitación queda abierta y le agradezco mucho por su tiempo y disposición a responder nuestras preguntas. No, un agrado, Camila, muchas gracias a ti. Ojalá que se entusiasmen y que repartan, digamos, la inquietud. La psicofarmacología puede ser súper aplicada, no tiene para qué ser algo hiperfome y como solo nombres raros de medicamentos. Esa es la idea del curso. Esa es de todas maneras el espíritu. Que esté muy bien. Súper, gracias. Chao, chao.